En el episodio de hoy, Miguel Vázquez. 30 años en una atalaya desde la que ha visto, participado y contribuido a los grandes cambios del sector. Con él vemos temas como evolución y cambios estructurales de mercado. Hablamos de cómo es la situación actual o cuáles son los siguientes retos. También hay un hueco para las oportunidades, nuevo producto y segmentos en crecimiento. Si uno se sienta con Miguel y no habla de gestión de equipos, mal negocio hace. O si no se preocupa por conocer su historia de emprendimiento, su situación actual o su propósito personal. Miguel Vázquez, ¿cómo estás? Pues muy bien, Rodrigo. ¿Me cuentas un poquito cómo fueron tus inicios? Pues sí, mira, yo estudié económicas aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, terminé en el año 92 y entonces, bueno, pues apliqué para muy pocas empresas, pero la que más ilusión me hacía era Arthur Andersen, ¿no? Algunos compañeros míos pues habían aplicado también y entré en un proceso de selección en el que, bueno, pues logré entrar, ¿no? Logré entrar en una compañía que entonces era una de las Big Five, pues un monstruo de la auditoría a nivel mundial. En España era pues un empresón, porque básicamente auditaba pues el 85% de las empresas del IBEX 35 las auditaba Arthur Andersen, ¿no? O sea, era la mejor posicionada en España y bueno, pues era pues un referente, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, logré entrar y entré en la división de auditoría de empresas de construcción e inmobiliarias. ¿Vale? Entonces, fueron años, estuve 5 años en auditoría, años bueno, de una intensidad infinita, de un aprendizaje tremendo. Primero entrabas en unos cursos, muchas semanas de formación en contabilidad, en auditoría, te formaba muy bien la compañía y luego la formación en el campo de batalla pues era tope, ¿no? Proyectos con deadlines muy cortos siempre. En el que tenías que echar infinitas horas, ¿no? Allí yo creo que ahora ha cambiado un poco, ¿no? la mentalidad, ¿no? Pero entonces no te planteabas nada, era horas y a un ritmo que, bueno, o lo seguías o había mucha rotación de gente, la verdad. Y ahí estuve auditando, en Arthur Andersen estuve 10 años, los 5 primeros en auditoría y ya digo, yo creo que los que más he trabajado en mi vida, sin duda, en número de horas. Entonces entraste con 24, 25 sí, años. Sí. Y nada, y entonces, pues un buen día en auditoría, trabajabas fuerte desde septiembre más o menos hasta mayo, junio, que ahí ya se cerraban las cuentas y todas las compañías tenían que estar auditadas, y junio, julio, agosto eran meses prácticamente de estar en el staff, ya, vamos, ¿no? Y ya no tenías planning y ibas al staff y bueno, y desayunabas tranquilamente, era bastante relajado, ¿no? Pero de vez en cuando entraban lo que se llamaban los trabajos especiales, ¿no? Las auditoras siempre han tendido a generar, pues para evitar esa estacionalidad del ingreso y potenciar el ingreso, hacer consultoría, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde la posición de auditor, pues tienes mucho conocimiento de la compañía y siempre ha habido la tentación de vender servicios de consultoría y entonces entró en julio, que yo ya estaba pensando en mis vacaciones, un trabajo especial que se llamaba, ¿no? Y era Ferrovial Inmobiliaria, el grupo Ferrovial, pues pidió a Arthur Andersen un análisis de estructura organizativa y de procedimientos, ¿no? Y te lo cuento porque fue un punto de inflexión en mi carrera. Sí. Yo vi en mi planning un proyecto de consultoría que me cogía todo el verano, joder, me entró una desazón, digo, me cago en 10. Y entonces, pues nada, se lo encargaron a uno de los gerentes más brillantes que había en Arthur Andersen y una de las personas más brillantes que yo he conocido, que es nuestro actual consejero delegado, Miquel Echavarren, ¿no? Y entonces Miquel, pues caímos 2 personas en ese equipo, un equipo de 3 personas con él al mando, y entonces nos pegamos una currada infinita. Además no teníamos experiencia, era el primer proyecto que se hacía en la compañía de ese tipo. Y aprendimos muchísimo, pero a fuerza de horas, sentido común, escuchar mucho a la compañía y al final ordenar sus ideas, ¿no? Y nosotros como consultores teníamos el tiempo para eso que no tenía la propia compañía. Era una compañía que se estaba preparando para el crecimiento que vendría después hasta el 98 en el inmobiliario, que fue espectacular, ¿no? Y el proyecto salió muy bien. Y entonces, bueno, pues a raíz de aquello, Arthur Andersen decidió, bueno, pues que tenía sentido a lo mejor crear un grupo especializado en el que empezamos pues 3 personas,
y al que luego posteriormente pues se fueron en los siguientes 5 años pues incorporando otros profesionales. Cuando dices especializado, ¿te refieres al ámbito inmobiliario o a una consultoría? O sea, este equipo ya dejó de hacer auditoría y era consultoría en el ámbito inmobiliario. Muy bien. O sea, se vio que había un nicho ahí y se lo encargaron a Miquel como responsable, con un socio que él, bueno, pues fue el encargado de arrancar toda esa... Miquel, que es el actual CEO presidente de Colliers. De Colliers, correcto. Muy bien. ¿Sabes? Entiendo que ya me dices, este fue gran paso de auditoría a consultoría. Eso es. Sí sé que también tuviste tú algo por ahí con el Hilton Valencia en su momento, que sí. Creo que fue tu primera experiencia hotelera. Pues fue una de las primeras. Sí, en Arthur Andersen lo que ocurrió es que, bueno, empezaron a salir temas inmobiliarios y algunos hoteleros, ¿no? Y bueno, pues tuve la fortuna, porque para mí fue una gran fortuna, de que los temas hoteleros empecé a hacerlos yo. Y entonces hicimos pues algunos temas de valoración, algunos análisis de viabilidad y un proyecto pues que para mí fue todo un aprendizaje, que fue el Hilton de Valencia, ¿no? El análisis de viabilidad inicial y luego pues la búsqueda del operador, ¿no? Hasta un punto donde más o menos con 35 o 36 años ocurre lo que ocurre en Arthur Andersen y ahí hay 4 personas, 4 socios que montan IREA. Correcto, ¿no? Correcto. Yo de esos 4 socios he escuchado que eran muy buenos, muy distintos y muy trabajadores. Sí. Pero pues si has escuchado muy bien, muy bien. Muy bien. Pues mira, esa es otra de las grandes suertes de mi vida, ¿no? Haber encontrado a estos 3 máquinas, porque son 3 máquinas. Nos conocimos todos en Arthur Andersen, ¿no? Como te decía, Miquel, pues yo le conocí en ese proyecto y a partir de ahí ya no he dejado de trabajar con él nunca. O sea, llevo pues 25, 26 años trabajando codo con él, juntos. Y a ese proyecto se incorporó, alguien. Miquel tiene 5 años más que yo. Bueno, pues llegó un junior inteligentísimo, que es Ignacio Iturrega, que es uno de los 4, y tú. Y entonces, bueno, pues llegó casi pidiendo trabajo, ¿no? Es decir, estaba sin planning y apareció un día en mi despacho. Yo era gerente entonces ya. Y oye, Miguel, que no tengo planning, que me encanta el inmobiliario y que disponible, ¿no? Y entonces, bueno, vimos a Itu, como, joder, qué tío, ¿no? Y bueno, pues a las primeras de cambio ya nos fue demostrando la infinita capacidad de inteligencia que tiene, ¿no? Entonces se incorporó al proyecto. Acabamos siendo en ese momento, fueron 5 años más tarde, en el 2002, que es cuando ocurre la desgracia de Enron, ¿no? Y la desaparición de Arthur Andersen, pues acabamos siendo 18 personas en el equipo. Y además de Itu, que ya, bueno, pues fue promoviendo hasta gerente también, se incorporó al equipo Joan García, que era el gerente, digamos, al que se le asignó la responsabilidad de llevar todo el tema de consultoría de real estate en Barcelona, ¿no? Él estaba basado en Barcelona y entonces, bueno, pues él dirigía la práctica en Barcelona, ¿no? Y en el 2002, efectivamente, bueno, pues la desaparición de Arthur Andersen nos lleva a montar IREA, ¿no? Y lo montamos 4 personas, como dices, ¿no? Pues muy diferentes en nuestros perfiles, ¿sabes? Pero efectivamente yo creo que combinamos una serie de cosas que son, bueno, pues yo creo que la capacidad de trabajo, yo creo que, bueno, pues sentido común, ¿no? Que hemos intentado siempre aportar, pero sobre todo yo creo que el conjunto, o sea, el conjunto hace que seamos mucho mejores que individualmente, ¿no? Y es la fortaleza del grupo y la unión que hemos tenido siempre, ¿no? O sea, mantenerse, y es por lo que te decía que yo creo que es una de las las bendiciones, ¿no? En mi caso, ¿no? Que me ha dado la vida, ha sido conocerles a ellos, ¿no? O sea, tener una relación de 25 años, ¿no? Que hemos tenido, lógicamente, como en cualquier relación, ¿no? Personal, pues algunos momentos pues más complicados, pero seguir, bueno, este fin de semana hemos estado los 4 con nuestras mujeres en León, ¿no? Seguir siendo amigos, ¿no? Y haber tenido esta aventura conjunta, ¿no? Y haber montado lo que hemos montado, ¿no? Que bueno, pues con mucho trabajo, mucho empeño y bueno, pues con errores y aciertos, ha sido una maravilla, ¿no? Tú por aquel entonces tenías 35, 36 años, 35 creo. años, sí. 5 más tendría Miquel, Sí, luego por 40, lo que dices, y tú tú 30, y Joan eran algo... 30, 32, sí. 30, 32. Sí. Cada uno de vosotros de alguna manera os especializasteis en pues, algún segmento. Tú cogiste hoteles, creo que también de esto dices que fuiste el socio afortunado por tu pasión hotelera. Sin duda, ¿verdad? sí.
Y luego montasteis IREA, que acabó siendo todo un referente en el sector a nivel de consultoría, proyectos de viabilidad, transacciones. También sé que hay algo en relación al nombre que no fue la primera idea poner IREA. No fue la primera idea. La primera idea no. Realmente, o sea, IREA no fue una creación de salto al vacío, de saltar de Arthur Andersen y montar IREA. La montamos en joint venture con un grupo americano que ya no existe, que se llamaba Insignia, que cuando ve la caída de Arthur Andersen, pues nos contacta y nos dice, nos contactaron varias empresas, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues que querían entrar en España para crear una división de consultoría inmobiliaria. Insignia no tenía presencia y entonces montamos una compañía 51% nuestra y 49% de ellos, ¿no? Entonces el nombre de Insignia estaba ya registrado. Y entonces no podíamos utilizarlo. Y entonces, bueno, pues la marca comercial sí, pero la compañía, el nombre de la compañía en el registro mercantil, pues nada. Y entonces hicimos una lista de, creo que el registro mercantil permite 9 nombres y creo que entró el 9º, que fue IREA, o sea que fue casualidad, ¿no? Entonces en teoría era Insignia Real Estate Advisory, ¿no? Que es como la llamamos después, ¿no? O sea, luego le llamamos IREA, pero bueno, de alguna forma en la época muy cortita, que fueron 7-8 meses de Insignia, pues el origen fue ese, ¿no? La etapa fue muy corta porque que fue otro de los elementos, o sea, al final la desaparición de Arthur Andersen, pues en nuestro caso, supuso pues el incentivo a dar ese salto, ¿no? Ese salto con una cierta red de seguridad, porque lo hicimos en compañía de un grupo internacional que nos vendió la posibilidad de ser muy grandes, de crecer, pero que no fue totalmente, digamos, honrado a la hora de, porque luego lo supimos más tarde, 7 meses más tarde, CBRE lanzó una OPA a nivel mundial a Insignia. Esa operación se estaba negociando ya cuando ellos estaban negociando con nosotros, y o sea que eran conscientes de que bueno, que esto iba. Y entonces, claro, nos encontramos 7 meses más tarde que nos invitaron a entrar en CBRE, ¿no? Y entonces, la verdad es que nos sentimos muy molestos por el hecho, bueno, entendemos que la confidencialidad de estas operaciones, pues lógicamente nosotros éramos un elemento muy pequeño dentro de todo el mundo para Insignia, pero bueno, para nosotros era todo nuestro mundo, ¿no? Y entonces nada, decidimos que no queríamos integrarnos en una organización, en ninguna organización, habíamos apostado por montar nuestro proyecto y llegamos a un acuerdo para recomprarle su 49% y nos quedamos ya totalmente independientes, ¿no? Y otra cosa que recuerdo muy, muy bonita para nosotros fue que tanto en la salida de Arthur Andersen como en el momento en el que nosotros tomamos el control de nuestra compañía al 100%, pues todo el equipo que teníamos en Arthur Andersen nos secundó, ¿no? Es decir, salvo una persona, de los 18 que éramos, montamos IREA, nos fuimos a IREA y luego, cuando tomamos la decisión de quedarnos de forma independiente, que podían haber alguno, pues haber sido CBR, etcétera, todos decidieron pues venirse bueno, mantener el equipo, ¿no? el grupo, ¿no? Y de hecho mucha de esa gente todavía está hoy con nosotros, ¿no? O sea, con lo cual, bueno, pues eso es una satisfacción enorme. Y quiere decir mucho de liderazgo y de gestión de equipos, evidentemente. Pues una de las claves de las compañías, ¿no? El mantener el talento, ¿sabes? Y las personas y bueno, eso es el grupo, o sea, yo lo reduzco al grupo, ¿no? En IREA estaban los más financieros de los inmobiliarios y los más inmobiliarios de los financieros. O sea, ¿qué significa esta frase que yo he escuchado por ahí? Sí. Estás bien informado, ¿eh? Pero es que no, esa frase bueno, nosotros vamos a ver, como IREA, claro, éramos muy pequeños. Empezamos siendo 18 y cuando ya hicimos la operación con Colliers éramos 50, ¿no? Siempre nos mantuvimos, dependiendo del momento del sector, entre 30 y 45, 30-40. Eso fue nuestra masa crítica a nivel de equipo humano, ¿no? Éramos unos galos irreductibles, ¿vale? Que creo que lo que teníamos era, primero, sentido común, muchas ganas de trabajar. Todos estábamos en la trinchera, o sea, los socios nos metíamos con nuestros equipos a trabajar en cada proyecto. O sea, en IREA
una marca de la casa era que cada proyecto lo llevaba un socio, o sea, no aparecía un socio y vendía el proyecto y desaparecía, y aparecía pues, un director. No, el socio estaba metido en el proyecto, ¿no? Hacíamos menos cosas, ¿vale?, de las que podríamos hacer con otro modelo de trabajo, pero claro, las sensaciones que dejábamos habitualmente eran muy buenas, ¿no? Esa era una forma de trabajar y marca de la casa, ¿no? Y lo teníamos que hacer así porque nosotros queríamos jugar en la gran liga, ¿vale?, en la liga de las operaciones corporativas, de las grandes transacciones, en las que nuestros competidores eran mucho más internacionales que nosotros. Nosotros no éramos locales y estábamos compitiendo más con los bancos de inversión y las Big Four que con las compañías inmobiliarias, los asesores inmobiliarios. Y además queríamos jugar esa partida, porque creíamos que era donde tenía sentido estratégicamente posicionarnos, por nuestras capacidades. Nosotros veníamos del mundo financiero y la especialización inmobiliaria la cogimos posteriormente, ¿no? Empezamos en la auditoría y fuimos entrando desde ese primer proyecto en Ferrovial Inmobiliaria, en el campo inmobiliario, aprendiendo, nuestro recruiting es coger los mejores perfiles financieros posibles, ¿vale? Y ahí competíamos también, porque claro, se nos venía Goldman y se nos iban a Goldman. Pero bueno, ahí tratábamos de enamorar, ¿no?, de nuestro proyecto, de nuestra visión de las personas, de motivar pues, por lo que éramos, ¿no?, que ahora te comentaré, ¿no? Y entonces, cualquier persona que entraba en Colliers no le requeríamos que supiera nada de inmobiliario, que hubiera hecho un máster, nada. Eso ya lo hacía en Colliers, o sea, en IREA. Con lo cual, potenciamos siempre el perfil financiero, porque era el que necesitábamos y el que sentíamos que necesitábamos para enfocarnos en los proyectos de mayor valor añadido para nosotros. A los 2 años de crear IREA, nos dimos cuenta que la consultoría era muy intensiva en recursos, se pagaba muy mal, la gente no, o sea, igual que si le logras vender la compañía, te hace la ola durante los próximos 10 años, que le hagas un análisis de procedimientos o de estructura organizativa, pues tiene un valor relativo, ¿vale? Y esa combinación de trabajar mucho y poca rentabilidad, pues no tiene sentido, porque si los honorarios son limitados, los bonus pueden ser limitados, y al final la combinación te hace que no funcione, ¿no? La fórmula era enfocarnos en proyectos de alto valor añadido, transacciones corporativas, y en el 2004 decidimos no hacer consultoría ya. Ahora hemos vuelto a hacer en Colliers, pero decidimos centrarnos al 100% en transacciones corporativas, financiación y operaciones de activos, con mucho más riesgo de negocio, teóricamente, pero decidimos que ahí nos podíamos batir muy bien el cobre por nuestras capacidades diferenciales respecto a nuestros competidores. Éramos mucho más financieros que los puramente inmobiliarios y mucho más inmobiliarios y hoteleros que los puramente financieros, con lo cual cuando íbamos a un pitch, pitcheando contra GBS Finanzas o contra Deloitte, podíamos poner mucha más capacidad de track record inmobiliario que ellos. Ellos tenían más capacidad financiera, teóricamente, más volumen, más global reach, pero, y lo contrario con los Richard Ellis, JLL, etc. Entonces, encontramos un nicho ahí perfecto para nosotros y para nuestra dimensión, en el que podíamos poner en valor nuestra combinación de financiera e inmobiliaria, y entonces logramos lo que es, creo que, nuestra fórmula mágica, ¿no? Es decir, las personas, para que estén contentas en un trabajo y pase pues como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que nuestra siguiente línea y la siguiente llevan trabajando en el proyecto IREA y ahora Colliers pues entre 15 y 20 años, para que en un mercado tan competido en el que nos han disparado en estos 20 años desde nuestros competidores N 1000 veces, ¿no? O sea, nuestro teléfono, o sea, queriéndose llevarse a los mejores profesionales, haciendo ofertas económicas pues que a veces pues lógicamente han surtido efecto, pero muchas veces no. Pues es la combinación de 3 cosas, ¿no? O sea, yo creo que es, uno, que trabajes en algo que te aporte intelectualmente, ¿vale? Y no sé si el trabajo divierte, ¿no? Pero bueno, que te divierte, ¿no? Y la transacción te genera una adrenalina y unas sensaciones que yo no he visto en la consultoría nunca, con lo cual
eso es transacciones, ¿vale? Que económicamente te compense pues esa dedicación, ese trabajo, ¿no? Y la transacción, si la seleccionas bien, que es la clave, si te metes en el follón que merece la pena, ¿no? Porque le veas que tiene viabilidad la transacción y puedas, digamos, la estructura de honorarios definirla pues con el nivel que se merece, ¿no? Una aportación de valor de ese calibre, eso da la posibilidad de remunerar bien al equipo, ¿vale? Y ahí hicimos mucha incidencia, ¿no? En nuestra historia hemos hecho mucha incidencia en todo el esquema de bonus, lo meditamos muy bien, lo hemos ido cambiando, matizando durante los años, pero nos ha funcionado siempre muy bien, ¿no? Yo recuerdo en Arthur Andersen, como gerente, mi bonus estaba capado a 3.000 euros. ¿Vale? O sea, hiciera lo que hiciera en auditoría, antes de pasar a la consultoría, mi bonus era 3.000 euros. Yo no entendía por qué, ¿no? O sea, resulta que tienes una clasificación fenomenal, no sé qué tal, y 3.000 euros, ¿no? Nosotros, desde el principio, planteamos un esquema en que en función de la facturación que gestionaba una persona, y dependiendo de si eras junior, senior o director, pues los porcentajes eran distintos, pues oye, un porcentaje de los honorarios que se han devengado en ese proyecto van directamente, o sea, era asignación específica, ¿no? O sea, era trazable y no era, digamos, discrecional, no, era matemática pura, ¿vale? Entonces eso alineaba mucho los intereses y claro, cuando tú coges proyectos interesantes, intelectualmente que te aportan y encima el potencial de bonus es elevado, pues oye, ya tienes dos elementos de la ecuación pues cubiertos. Y el tercero, que para mí es el más importante, es la motivación del equipo, ¿no? Es decir, el que la gente trabaje a gusto, ¿vale? Y aunque se trabajen muchas horas, el ir a trabajar a una empresa en la que las personas te tratan como personas, ¿no? Y se preocupan de tus problemas, ¿no? Esto es un tema de relación personal, ¿no? Y aplicar el máximo de inteligencia emocional a las situaciones posible, ¿no? Y otro elemento que es que tú tienes que estar en la trinchera también, o sea, tú no puedes estar, ¿sabes?, como general ahí arriba, ¿sabes? No, tienes que estar en la trinchera y que el que está contigo vea que tú te estás partiendo el cobre igual que él y que lo que le estás pidiendo a él lo estás haciendo tú al mismo nivel o más, ¿no? Entonces, esa inteligencia emocional creo que ha generado, y además yo creo que se ha ido extendiendo, ¿no? Y además es súper bonito verlo, ¿no? La gente que se iba de IREA siempre hablaba del ambiente de IREA, ¿no? El ambiente de trabajo, ¿no? De colaboración, de no codazos, porque es que lo veían en todos los de arriba, ¿no? En los directores, en los socios, en todo, ¿no? Entonces, ese es un intangible, ¿sabes? Que creo que hemos tenido, hemos priorizado siempre, pero la combinación de los tres factores es importante, porque no todo va de que te traten bien, oye, tienes que trabajar en cosas que te aporten intelectualmente y, joder, que al final del mes, oye, luzca, ¿no? Y esa combinación yo creo que la hemos logrado razonablemente bien y ha sido, yo creo que el gran éxito de nuestra empresa, ¿no? Has contado algunas cuestiones más directas, operativas, de gestión de personas. Yo he cogido aquí algunos apuntes más estratégicos y generales de tu conversación. Trabajar mucho, saber adaptarse y conocerse y tener las cosas claras me parecen fundamentales para tu historia de emprendimiento. Sí. Pero sí que muchas veces cuando hablas con gente que monta empresas y todo esto, dices, yo hubo un momento en el que hubo este proyecto en concreto que dije, esto sí, esto tiene sentido. ¿Hay algo al respecto que te haya pasado a ti que sea similar a esto? En nuestra empresa yo creo que la primera fue el posicionamiento, ¿vale? Ya no un proyecto concreto, ¿no? Si es lo que me preguntas. Fue el posicionamiento, ¿no? De tenerlo claro desde el principio. La frase que me has dicho antes, ¿no? Más inmobiliarios que los financieros, más financieros que los inmobiliarios, ¿vale? Esa yo creo que fue, y de ahí no nos movimos, ¿vale? El segundo elemento era, nosotros veníamos de una compañía que tenía sus cosas buenas y malas, pero se trabajaba muy bien. Arthur Andersen era, la calidad de todo lo que hacíamos era brutal y decidimos que, aunque pasáramos al mundo independiente, seguiríamos haciendo las cosas igual de bien, ¿vale? Esa fue la otra, ¿no?
Y luego ya en nuestra historia sí te puedo decir, pues a lo mejor un par de momentos que fueron claves para todo lo que ha ocurrido posteriormente y para que la compañía, bueno, haya tenido esta evolución, ¿no? El primero fue precisamente la irrupción de la crisis financiera en el 2008, sí. Ahí a todo no todo el sector, a todo el mundo, pero al sector de la asesoría o consultoría nos entró el sudor frío, ¿no? O sea, se paran las transacciones. Yo recuerdo que, se me pararon 2 o 3 transacciones que estábamos a punto de cerrar por esta razón. Y entonces vimos que venía el caos, ¿no? Nos cogía con, no sé si éramos 25 o 30 personas. Y entonces ahí hubo un punto que nuestra especialización financiera nos vino de maravilla y supimos verlo. Yo recuerdo, además fue Ignacio y tú, vino un día de una reunión con una empresa inmobiliaria que ya fue uno de los primeros concursos que hubo en España, y entonces vino de esa reunión y dijo: va a haber una batería de concursos en los próximos 3 o 4 años. Dice, si no se refinancia la deuda, hay una oportunidad brutal. Cerramos esa propuesta, ese primer proyecto, y empezamos. Yo creo que fuimos de los primeros, antes de las FIFOR, de los KPMG, los Alantra, que entramos en la refinanciación de deuda del sector más afectado, claro, el inmobiliario, se paró en seco. Entonces, de un grandísimo problema generamos una oportunidad, que fue, yo recuerdo, para que te hagas una idea, fueron 2 años en los que la división hotelera se centró en refinanciar grupos inmobiliarios. O sea, yo Laura, todo mi equipo, decidimos no hacer nada en hoteles porque no había nada que hacer, y nos reciclamos durante 2 o 3 años a refinanciar deuda de inmobiliarias, porque había tanto trabajo. Entonces, fueron años que, desgraciadamente para muchas empresas, fueron los peores de su historia, y para nuestra compañía fueron los mejores. Los de 2009, 10, 11, 12 fueron años de unas facturaciones, eso sí, trabajo infinito, ¿no? No dábamos abasto. Muy satisfactorio por una parte, porque dimos viabilidad a empresas que si no lo hubieran pasado mal, sin estar asesoradas, y muy duro porque fue negociar a cara de perro con todas las entidades financieras de este país, en situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Emocionalmente fue muy duro muchas veces, pues, ver a personas que habían dado avales personales, empresarios, y que los bancos iban a degüella por su casa y tú tenías que decirles, oye, aguanta el tirón que te va a refinanciar el día 31 cuando venza todo, porque si no lo tiene que provisionar. Bueno, fue durísimo, pero eso ya digo, lo supimos leer muy bien. Y generamos, los bancos no sabían cómo afrontar esas situaciones. Junto con los bancos, nosotros y otros asesores que también se especializaron mucho en eso, creamos todas las soluciones, ¿no? Que luego pues permitieron a algunos grupos salir adelante y otros no, ¿no? Ese fue un punto de inflexión, porque nos podía haber llevado adelante en esas épocas. Los puramente inmobiliarios reestructuraron sus plantillas, nosotros no tuvimos que hacer nada, al contrario, crecimos en esos años. Y el siguiente, con lo cual fue no un proyecto concreto, pero sí fue esa refinanciación que dijimos, venga, y a partir de ahí, y ya digo, reestructuramos, creo que fueron 40.000 millones de deuda en 4 o 5 años. Y luego el otro punto, también para nosotros importante, fue justo en el 13, ya las refinanciaciones, ya no había nada que refinanciar, el que no se había refinanciado estaba ya muerto o liquidado, y no llegaba el capital. O sea, no llegaba el capital, y entonces hubo ahí un año complicado, ¿no? Y entonces empezaron las ventas de carteras de deuda. Y entonces nos llamó Sareb para analizar la posible venta de una cartera inmobiliaria, y hicimos la primera operación de Sareb junto con un banco de inversión. Quiso poner un banco de inversión y nosotros encima, controlando todo lo que hacía el banco de inversión. Y aprendimos de aquello muchísimo, y eso nos permitió meternos en el mundo de las operaciones de compra-venta de deuda. Y para nosotros también, por nuestro perfil financiero y nuestra especialización inmobiliaria, pues es que teníamos todos los skills para hacerlo, ¿no? Entonces, IREA se posiciona como compañía referente y llega a Colliers.
Sí. Una multinacional canadiense, ¿correcto? Canadiense, sí. Yo entiendo que evidentemente el interés por IREA estaba claro, pero vosotros imagino que habíais tenido ya previamente otras consultoras, otras empresas que os habían tanteado. Sí, así es. O sea, sí, con Colliers, Colliers nos contacta por segunda vez en el 17, nos había contactado en el 15, y te diría pues que en esos años, pues donde estaba todo el tema de refinanciación y ventas de cartera de deuda, nos aproximaron, pues no te voy a decir todos, ¿no? Pero 3 de las 4 Big Four, y de nuestros competidores en la parte inmobiliaria, pues 2, y alguno más grupo financiero a nivel internacional, ¿no? La verdad es que nunca nos planteamos abrir los libros a nadie, no avanzó ninguna, escuchábamos pero no porque estábamos muy bien, o sea, la independencia que teníamos la valorábamos muchísimo, ¿no? Y entonces Colliers había estado en el 15, Colliers tenía una estructura aquí en España, en aquel momento vino, pues a lo mejor más tímidamente, pero en el 17 nos aproximó con clara voluntad de dar un golpe de mano en España, ¿no? Tenía un equipo, pues ya digo, con una dimensión limitada, con gente algunas de las personas muy buenas, pero necesitaba tomar. Colliers es una empresa muy particular, ¿vale? Y pues yo creo que por eso también nos pusimos de acuerdo. Vino a negociar con nosotros el CEO de Europa, inicialmente con el director financiero, ¿no? O sea, directamente. El modelo de crecimiento de Colliers es diferencial respecto a nuestros competidores directos, ¿no? Es un crecimiento 2/3 vía adquisiciones y 1/3 orgánico, ¿vale? Esa ha sido la historia de Colliers de los últimos 12 años. Nuestro presidente Jay Hennick compró una empresa, en principio, con franquicias en el mundo, hace unos 12, 13 años, fue tomando control de las distintas franquicias y a partir de ahí fue comprando grupos como IREA en empresas en los distintos países, incorporándolas a la filosofía de la compañía Colliers, ¿no? Con lo cual es una compañía de muy rápido crecimiento, en el que con un modelo de negocio, la verdad es que a mí me parece alucinante, acertar con compañías cuyo valor se basa en las personas. Nosotros no fabricamos coches, no, es el talento del equipo humano que está detrás, la filosofía de la compañía y tal. Y entonces llegaron y nos dijeron, en la primera reunión les dijimos, oye, no hemos abierto nunca los libros a nadie. Nos contaron su visión para España, que les gustábamos muchísimo por todo lo que había oído, y les dijimos, mira, oye, hay una cosa para nosotros que es clave, y es que queremos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta ahora, a todos los niveles, ¿no? Enfoque de negocio, ¿vale? Queremos centrarnos en la parte más rentable del mercado, que es las transacciones, es donde mejor nos batimos el cobre. Nos dijeron, perfecto, es por lo que queremos que os incorporéis a la compañía, porque esto es lo que más nos gusta. Es verdad que como compañía global que somos, necesitamos dar servicios en España que a lo mejor vosotros de forma independiente no daríais, necesitamos hacer valoraciones. Vosotros no las hacéis, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos tener la división de Tenant Rep para si Microsoft quiere un espacio en España y tal, pues tenemos que tener las capacidades para asesorar a nuestro cliente en buscar una oficina, pero salvo 2 o 3 cosas que son mandatory, nosotros las cosas que funcionan no las tocamos, ¿vale? Es decir, nos hemos fijado en vosotros y nos gustáis por todo esto que nos habéis contado, entonces no queremos cambiar nada. Incluso la estructura salarial de bonus, etcétera. Es decir, la estructura de bonus de Colliers en España es distinta de la de Alemania, de la de Italia, porque todos somos compañías que han sido, tenido mayor o menor éxito, enfoque, etcétera, por las que Colliers ha fijado que se daban las circunstancias para ser la plataforma para crecer. Y de hecho, pues creo que acertamos todos, ¿no? Porque nosotros les pedimos
capacidad de gestión, o sea, la menor. Ellos nos dijeron, y es verdad, que es una diferencia también, creo que respecto a otras compañías, es una compañía enormemente liviana en términos de estructura central, ¿no? Entonces está muy descentralizada las decisiones y la realidad es que con los 6 años, ¿no? Ya que, desde que hicimos la operación, pues el día a día de la compañía ha sido siempre, es decir, de una poca intervención, o sea, sí metieron sistemas, elementos que nosotros desde nuestra dimensión no podríamos haber abordado. Sumaban. Conseguimos, para nosotros era también algo que a veces nos jugaba una mala pasada, el global reach que decíamos antes, ¿no? La red internacional. O sea, somos 19.000 personas en 68 países y eso lógicamente te da mucha potencia, ¿no? A la hora de pitchear y de conseguir proyectos, ¿vale? Y sobre todo nos han dejado hacer siempre, ¿no? O sea, es verdad que la cosa ha funcionado muy bien. A lo mejor si no hubiera funcionado bien, pues hubiéramos tenido a los hombres de negro aquí. Pero la realidad es que la química que se generó desde el primer momento. Y en estas operaciones de tipo corporativo es muy importante, ¿no? Y yo creo que supieron leer muy bien, apostaron por nosotros, había lógicamente elementos de valoración que no fueron, o sea, las negociaciones duraron 3 meses, ¿no? O sea, que nos pusimos de acuerdo muy rápidamente, ¿no? Y teníamos pues ahí la visión de cada uno de los socios, pues cada uno tenía sus matices, ¿no? Algunos que valoraban más la independencia, pero creo que tomamos la decisión adecuada, ¿no? Y como siempre, en consenso los 4, ¿sabes? Y bueno, pues a día de hoy somos 150 personas, o sea, éramos 50 cuando hicimos la operación y con muchísimas más líneas de servicio. Hemos tomado la operación en Portugal, hemos creado la oficina allí en Portugal y la verdad es que muy contentos, muy contentos. O sea, yo creo que fue la decisión adecuada, sin duda. Te iba a preguntar por qué Colliers y no otro, pero creo que me lo has explicado perfectísimamente. Entonces, como también me gustaría aprovechar, Miguel, que tú tienes mucha experiencia en el trato con inversores y también en proyectos de transacción, ¿cuáles son, según tú, las características que crees que debe tener un buen inversor? Bueno, pues es una pregunta muy amplia, ¿no? Vamos a ver si te puedo decir. Mira, yo, o sea, primero tener claro el objetivo de inversión, ¿no? O sea, invertir en el sector hotelero es, o sea, hay infinitas estrategias, ¿no? Entonces tienes que tener claro si tu enfoque, por razones macroeconómicas, por razones de el tipo de capital que inviertes, ¿no? Pues es a un segmento a otro. Si te vas a ir al lujo, pues porque las dinámicas del segmento de lujo las ves claras, ¿no? Y las tienes interiorizadas. Si te vas a ir a un esquema de arrendamiento o de gestión porque tu capital es más core o menos core, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que al final la clave de los proyectos en general es, uno, el visualizar la posibilidad de transformación que pueda tener un activo hotelero, particularmente invirtiendo en España, ¿no? Como te decía antes, creo que hay mucha oportunidad de transformación, ¿no? Y tener la capacidad de llevarla a cabo de forma eficiente, es decir, tener recursos in situ, ¿vale? Véase un asset manager o un equipo local para llevar a cabo esa estrategia de reposicionamiento, ¿vale? Porque ahí te puedes pegar una galleta importante, ¿vale? Puedes haber comprado bien, pero si resulta que todo el tema de licencias, ¿no? Valorarlo muy bien, ¿no? España es un mercado que todo el tema regulatorio y trámites administrativos, tú puedes tener mucho capital, pero para invertir en inmobiliario y en hotelero en particular, ¿vale? Una reforma de un activo hotelero no es una reforma de un activo de oficinas, ¿no? Es decir, ahí la complejidad es enorme, los permisos, todo el tema urbanístico, etcétera. Pues tienes que tener equipo local, ¿no? Yo creo que es la clave, ¿no? Y luego, tener una estrategia, vamos, no ir disparando a listo y siniestro, ¿no? Hasta aquí la historia de emprendimiento de Miguel. En la segunda parte, cambios estructurales en el sector hotelero, principales hitos y volúmenes de inversión, retos a partir de ahora o nuevos segmentos y oportunidades.
Miguel, desde que se monta IREA hasta ahora han pasado 20 años y yo no me puedo imaginar en esos 20 años todo lo que has visto. Ha tenido que ser increíble, ¿no? Increíble, ha sido apasionante. O sea, para mí ha sido estar en una atalaya viendo una transformación en elementos muy estructurales que con la perspectiva del tiempo, o sea, si te pones en esos años y ves lo que era el sector hotelero español en esos momentos y los retos que tenía por delante, lo que ha ocurrido ha sido maravilloso y bueno, merecido, porque el sector hotelero español yo creo que no tenía el posicionamiento ni el reconocimiento que debía tener, ¿no? ¿Es una cuestión de posicionamiento y reconocimiento o hay algunas cosas que destacarías especialmente en ese cambio? Pues mira, el cambio es radical, ¿no? O sea, fíjate, el punto de inflexión lo pongo de todo ese periodo, ¿no? 2002-2023, lo pongo en el año 2015 fundamentalmente, ¿vale? O sea, yo recuerdo que el mercado español, o sea, siendo uno de los principales destinos turísticos del mundo, normalmente el tercero, ahora somos el segundo, España tenía una oferta hotelera vacacional fundamentalmente, ¿no? Pues muy extensa, ¿no? Tenemos pues, la ventaja de nuestra ubicación, nuestra climatología, todo lo que ya sabemos, pero era una oferta que se había generado en los años 60-70. A principios de los años 2000, pues estaba muy buena parte de esa oferta estaba obsoleta, ¿vale? Y la realidad es que tú mirabas, cuando analizabas un hotel y lo veías cómo estaba y tal, y hacías la valoración con las tarifas que había entonces, ¿vale? Porque la presión de demanda era relativa, siempre había funcionado, pero no era lo que vino después, y decías, joder, ¿por dónde empiezas a renovar? Porque es que hay que renovar todo. En el urbano era distinto, porque el boom inmobiliario del 2002 al 2008 se construyen muchos nuevos hoteles de la mano de promotores inmobiliarios que van generando mucha caja y que se cansan casi ya de rotar tanto el dinero y todos empiezan a montar hoteles y de la mano pues, de Antonio Catalán o algunos, pues Rafael Hoteles se monta su propia cadena, o sea, y hay un boom del urbano que hace que la planta hotelera urbana pues esté en muy buena forma, ¿no? en esos años 2008-2009. Pero sin embargo la vacacional estaba muy obsoleta y hablábamos, o sea, el debate siempre era la obsolescencia técnica de la planta hotelera que hacía que fuera un absoluto commodity, que no pudiéramos optar más que un tipo de demanda que paga poco en destino, ¿no? y aporta pues, relativamente menos y no se sabía por dónde empezar, ¿no? Había otro elemento y era la falta de operadores internacionales, ¿no? Todo eran operadores locales que tenemos pues, excelentes operadores. Posiblemente a nivel vacacional el mayor know-how mundial lo tenemos en España y concretamente en Mallorca, ¿no? Por metro cuadrado el talento de gestión, ¿no? que hay en Mallorca pues es incomparable, pero realmente joder, sorprendía que no hubiera pues, hoteles de Hilton, de Marriott, de Starwood, etcétera, puntualmente en algunas ciudades y nada más, ¿no? Y eso tenía que ver también con un poco la estructura de propiedad. La estructura de propiedad, que es el cambio fundamental que creo que ha supuesto este momento tan dulce en el que se encuentra el sector en general en España. La estructura de propiedad era muy nacional, es decir, la presencia del inversor internacional era muy reducida y el inversor nacional, quien compraba un hotel, ¿vale? Era o bien la propia cadena hotelera, ¿vale? O sea, estaba concentrado en la propiedad en cadenas hoteleras, o inversores que no entendían la gestión, que querían un contrato de arrendamiento. Yo construyo un hotel, pero dame una renta, no quiero saber nada del negocio hotelero, ¿no? Y eso iba totalmente en una línea distinta al sector hotelero internacional. Las cadenas hoteleras internacionales no tienen activos en propiedad, generan grandes gestoras con capacidad de distribución de marca, invierten ahí, no invierten en ladrillo. Y luego el inversor internacional, quizá pues en mercados más, vamos a decir, profesionalizados. No me gusta hablar de profesionalización, pero sofisticados quizás. Pues el inversor internacional sí entendía, ¿no? Los Starwood Capital, los grandes fondos de inversión, y entienden que, oye, el riesgo-beneficio, pues a lo mejor el balance es mejor yendo a un contrato de gestión que ir a un contrato de arrendamiento, que a lo mejor tienes un downside más limitado. Luego eso es relativo también, porque cuando las vacas vienen flacas, los contratos de arrendamiento pues también sufren,
¿vale? Y los hoteleros pues presionan para bajar rentas, etcétera, o sea que no es bulletproof, pero en ese momento, en 2015, lo que ocurre es algo maravilloso, y es que, como consecuencia de la crisis económica tan brutal y todo el efecto de esa crisis y todos los activos de estrés y la situación, y es verdad que el sector hotelero no sufrió tanto por efecto de la primavera árabe, que hizo que los flujos de turistas siguieran fuertes, porque se redirigió mucha demanda hacia el mercado español. Pero es verdad que apareció un jugador que yo le reconozco todo el valor y toda la visión, que fue Azora. Azora fue el game changer, ¿no? Con Hispania, correcto. Monta Hispania y decide, oye, en una estrategia de inversión muy decidida, y dice, oye, voy a comprar todo lo que se ponga a tiro en vacacional en España, primeras líneas, que hay mucho producto cansado, a 70-80.000 euros por habitación, que entonces, hoy día dices, oye, que me pongan a 70-80.000 euros todo, que lo compro todo, ¿no? Sí, pero entonces no. En el 2015, veníamos del 2012 a punto de intervenir, o sea, prima de riesgo disparada, etcétera. Tener la calma y la visión, ¿no? De decir, oye, vamos a ver, aquí hay obsolescencia técnica, pero es un destino con unos fundamentales brutales. Hay una oportunidad de entrada a buen precio. Compramos a 70-80, metemos 25-30 por habitación y tenemos un producto por 110.000 euros por habitación, primeras líneas de productos 3 estrellas, 4, sin ninguna ambición especial de irnos al lujo. Esa no es nuestra jugada. Ahí, Miguel, y perdóname, un cambio también en el ciclo inversor, ¿no? Pasamos de una parte que podríamos llamar más opportunity, de que viene de la época de crisis, totalmente, a un value add, ¿no? Que es justo totalmente, lo que me estás contando. Totalmente, ¿no? Efectivamente. O sea, previamente el capital que entra es muy oportunista, operaciones de compra de deuda, pero efectivamente es la entrada, ¿vale? Entrada del inversor value add, ¿vale? Que dice, oye, pues hay una oportunidad. Y entonces, con esa estrategia, no se pierden en los detalles y compran pues 50 y pico hoteles en 2-3 años. Y entonces ahora el mundo de inversión dice, bueno, Soros, Paulson, invirtiendo aquí, ¿qué pasa aquí? Y entonces empiezan a llegar unos y otros, y los Blackstone y los Apollo y los Starwood Capital. Entonces eso que genera, pues claro, en un mercado como el español, en el que el volumen de inversión, la tendencia histórica era 500-800 millones de euros, nada, nos vamos en el 2015 a 2.600 y de ahí ya entramos en una dinámica de 3.000 más o menos anuales. O sea, se invierten 15.000 o 16.000 millones de euros en 5 años, pero además de esa inversión en compra, se meten otros 8.000 o 9.000 en inversión en reposicionamiento. Y entonces la actuación es tan bestia, combinada de fondos con perfil value add, ¿no? Preparados para eso, para tomar esos riesgos, que pues en esos años más o menos el 25% de la oferta hotelera vacacional española se reforma y se pone casi con el contador a cero. ¿Cuál es el volumen de inversión más o menos que a ti te parece lógico para España? Pues mira, llevamos instalados desde el 2015 más o menos en los 3.000, ¿no? Este año, salvo el año de la pandemia, ¿no? Que se bajó a 1.000, sí, por razones evidentes. Este año, pues ahora recientemente con la compra de EIC, ¿no? La entrada en HI Partners, pues estaremos otra vez en esos niveles, ¿no? Entre los 503, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es o sea, yo creo que lo que va a ocurrir de ahora en adelante es que el perfil de inversor, claro, ya es la estrategia value add es más puntual, o sea, ha habido una grandísima oportunidad y ha estado bien aprovechada por jugadores pues que lo han hecho muy bien. Y ahora es el momento de los inversores core, ¿no? Y la entrada de GIC en HI Partners claramente es pues un capital muy core, ¿no? Que busca ya retornos a largo plazo, ya no busca tanto crear valor, sino situarse en una cartera diversificada, con potencial de crecimiento estable, y eso es lo mismo que ha pasado pues con Adia, ¿no? con Meliá, ¿no? Las dos operaciones que ha hecho, ¿no? Y consideras, por lo que me dices, que hay hueco a un core en vacacional español. Sí, yo creo que hay mucho hueco. Me comentabas GIC, que es la reciente compra que ha hecho del 35%, si no me equivoco, del portfolio de
de H Partners, de Blackstone. Sí, correcto. ¿Cómo es este tipo de inversor? ¿Más a largo plazo decías, no? Sí. Vale. Sí, el inversor, el fondo soberano, pues es un capital con un coste de capital más bajo, es decir, busca retornos menores a los dobles dígitos 15-20%, ¿no?, que buscan los value y los oportunistas, por supuesto. Y buscan estabilidad en los flujos de caja, ¿no? Entonces, invertir en zonas, digamos, con potencial de revalorización, ¿eh? Entonces, claro, bueno, pues oye, en zonas con presión turística, activos bien ubicados. En general, los fondos soberanos también invierten mucho en activos de lujo, ¿eh? El lujo es un target clarísimo porque al final ven preservación de capital, es la estrategia. Y ven que hay... Entonces, en el vacacional no estaba en el radar, definitivamente no estaba en el radar, ¿no? Pues tiene un componente más vinculado al negocio, también el urbano tiene a lo mejor un componente patrimonial. Correcto. ¿No? Esa era el convencimiento, por ejemplo, un Union Investment, uno de los principales fondos, ¿no?, de core, ¿no?, a nivel europeo, pues no se ha planteado hasta hace un año y pico la entrada en el vacacional, ya lo tiene, digamos, todavía no lo ha hecho, pero ya tiene la posibilidad de entrar en vacacional, ¿no? Entonces, de alguna forma se ha roto ese gran mito, ¿no?, que yo creo que no comparto, ¿eh? O sea, yo creo que hay, pues comprar un activo en primera línea de playa en determinadas zonas de Mallorca, Menorca o Ibiza, ¿no?, yo creo que son ubicaciones insustituibles, ¿no?, o sea, irrepetibles. Es que hoy hay hoteles que hoy no se podrían construir, muchos. Claro. O sea, el desarrollo turístico en España pues copó muchas primeras líneas de playa que hoy es imposible hacer un hotel como este. Entonces, el valor inmobiliario de eso, o sea, es que no hay sustitutivo. Entonces, y Mallorca solo hay una, y Menorca solo hay una, Ibiza solo hay uno, ¿no?, Tenerife solo hay uno. Y juntamos muchos elementos, ¿no?, estabilidad política, track record y calidad de activos, ¿no?, marcas. Y al hilo de esto te iba a preguntar, retomamos a GIC, un fondo soberano en Singapur, si no me equivoco también participan, antes comentabas algo en Meliá, y mi pregunta sería, ¿tú crees que una compañía como Meliá en algún momento puede plantearse el combinar la operativa hotelera con el asset management? Pues yo, o sea, técnicamente podría ser, porque tiene las capacidades, o muchas de las capacidades que se requerirían como asset manager, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que zapatero a tus zapatos, creo que eso sería una fuente de conflicto. O sea, GIC invierte en H Partners, que tiene activos, es una cartera multimarca, porque tiene un equipo de gestión que hace el asset management de esos activos, ¿vale?, para múltiples operadores en el caso de ADIA, que es quien ha entrado con Meliá, pues en la cartera que tiene Magaluf, ¿no?, como socio estratégico, y también en la cartera de equity, los 20 y pico hoteles que operaba Meliá y que ha vendido equity inmuebles a ADIA, pues ahí ADIA se ha puesto en manos de un asset manager, ¿vale? Entonces, que controle de alguna forma y que apoye la operación que hace directamente Meliá, ¿no? Entonces, el que no esté esa figura, pues lo veo complicado, ¿vale? Yo creo que este tipo de inversores necesita tener un asset manager que vele por sus intereses, porque están asumiendo riesgos de gestión, necesitan hacer una supervisión, ¿no?, de las decisiones que va tomando Meliá y bueno, pues porque sus cash flows no son una renta fija garantizada, dependen de las decisiones que vaya tomando Meliá de gestión, ¿no? Entonces, Meliá como asset manager de un GIC o de un ADIA, pues en teoría sería para hoteles distintos de los operados por Meliá, y ahí yo creo que hay un conflicto también, porque seguramente la cadena que operará pues no querría, digamos, compartir, ¿no?, por ejemplo, su información de gestión estratégica con un competidor, ¿no? Entonces, lo veo difícil, ¿no? Y luego, y sobre todo, o sea, creo que zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, las capacidades las podría llegar a tener, pero sus capacidades creo que las enfocan mucho mejor a crecer su cartera de hoteles, a enfocarse, como está haciendo muy bien, ¿no?, expandir internacionalmente, diversificar, ser un player reconocido como socio, digamos, operativo
vía contrato de gestión, que es lo que ha conseguido Meliá, ¿no? Ha conseguido ese reconocimiento de los inversores institucionales y ya abre hoteles en China y abre hoteles en otras zonas del mundo sin tener que poner encima contratos de arrendamiento que le impactan muchísimo, ¿no? En su balance y el perfil de riesgo, ¿no? De la compañía le afecta, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que estar Meliá, yo creo, ¿eh? Gestión e incluso franquicia. Y franquicia, sí. Que es fundamental el tema de la marca, evidentemente. Claro. De una franquicia. ¿Qué opinión te merece la entrada de marcas internacionales en el vacacional español? ¿Cómo lo ves? Pues mira, en el vacacional creo que hay una escasez enorme. Es verdad que, como te decía, ¿no? En el vacacional tenemos operadores muy capaces, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de gestión del coste posiblemente tengamos los mejores gestores de coste, ¿no? Y al final esto va de generar ingreso y ajustar coste, ¿no? Sin cargarte la capacidad de generar el ingreso, ¿no? Que es un equilibrio muy difícil, ¿no? Las grandes marcas internacionales pues tienen la capacidad de distribución, ¿no? Y son grandes grupos a nivel urbano y ahí hay una sinergia clara. O sea, el cliente que tienes en urbano que va contigo a cada ciudad que visita, ¿no? Por motivo de negocio, pues tienes ahí un escaparate para venderle una estancia en un hotel vacacional, ¿no? Y yo creo que esa sinergia es clarísima, ¿no? La realidad es que todavía no ha explotado, ¿vale? No ha explotado, ¿vale? Pues porque realmente es que los operadores vacacionales españoles son muy buenos y muy eficientes, ¿no? Y entonces todavía tienen trabajo de convencimiento que hacer las marcas internacionales en ese campo, ¿no? Pero hay campo, sin duda, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser aprovechar, antes me hablabas de los retos que encontraste en 2003, sí. Me hablabas de falta de operadores internacionales, una clara necesidad de reposicionamiento de producto en vacacional y también me hablabas del reto de la entrada de institucional, de inversores internacionales, ¿no? Sí. Ahora mismo, ¿cuál dirías que son los retos del sector? Bueno, pues ahora mismo yo creo que es, uno, creo que es el cambio generacional, ¿vale? En el vacacional español, ¿vale? Que todavía hay una situación, es todavía al mando de muchos grupos pequeños y medianos, fuera de los grandes, ¿no? Que conocemos todos, Riu, Meliá, Palladium, etc. Hay muchas compañías con portfolios muy importantes, entre 4 y 40 hoteles, menos conocidas, de gestión familiar, patrimonialistas, en los que todavía sigue al frente en muchos casos el fundador, ya con 80, 70 y muchos años, en los que el recambio generacional no en todos los casos está claro, y es algo que venimos hablando, yo he venido predicando durante los últimos años bastante, ¿no? Y teniendo muchas reuniones con este tipo de grupos, ¿no? Para, digamos, convencerles, ¿no? De la oportunidad que hay de uno, desinvertir, ¿vale? Y, digamos, cerrar capítulo para aquel que no le vea continuidad, o ser plataforma para, de la mano de capital privado, poder desarrollar una estrategia de expansión, ¿no? Y de crecimiento más allá de la dimensión que han logrado coger en 20 o 30 años, ¿no? Que han llegado, pues 8 tienen mucha capacidad de gestión, pero tienen 8 hoteles porque los tienen todos en propiedad y han ido creciendo en una estrategia de no apalancamiento, etcétera. Hay mucho know-how ahí contenido que se podría, digamos, aplicar en combinación con capital, levantando fondos para desarrollar una estrategia de inversión pues a otras zonas y de crecimiento, ¿no? Y yo creo que ahí hay situaciones que yo creo que han tenido momentos muy buenos para vender. Lo que pasa es que a veces yo creo que la percepción de valor de las cosas, pues el gap entre vendedor y comprador generalmente suele existir, ¿no? Pero en la cabeza de este tipo de empresarios, ¿no? Que han luchado mucho, se han hecho a sí mismos, pues es difícil, ¿no? Manejar esa situación, y hay muchos personalismos también, pero ahí hay un campo enorme en el que ese capital que va a seguir queriendo invertirse en España, pues tiene una oportunidad. Pero joder, yo llevo de verdad convencido en estos últimos 10 años de que eso iba a ocurrir. Siempre digo, el año que viene va a ser el año, porque no sé,
Pero no, estos son empresarios que les cuesta, ¿sabes?, abrirse, ¿no? Y claro, lo que me está diciendo me hace suponer que más o menos se dice que en España puede haber un 70% de hoteles que corresponden a estas estructuras o a estas propiedades más pequeñitas que tú me comentas y un 30% de grandes cadenas. Lo que me dices al final, creo que por derivada, tanto a nivel de propiedad como a nivel de gestión, se acabará concentrando. Y sí, debería. Se acabará reduciendo los... Debería, porque hacer la guerra cada uno por su lado, ¿sabes? Y más en un mundo con las necesidades de inversión en tecnología, en distribución, no es eficiente. Entonces, si a eso unes pues una situación de cambio generacional, ¿no?, en el que al fundador, pues oye, ya no tiene la gasolina, ¿sabes? Tiene las ganas y todo, pero oye, no llega, ¿sabes? Y no están pues tan iba a decir profesionalizadas, no digo profesionalizadas, sofisticadas, ¿no? Necesitan esa sofisticación y el volumen ahora mismo pues es importantísimo y esa consolidación tiene que llegar, ¿no? Y hay una gran oportunidad ahí. Y si nos ceñimos a segmentos de mercado, ¿hay algún segmento en toda esta trayectoria que me has estado contando antes, me refiero a hotelero, sí, que te haya sorprendido especialmente por su evolución? Sí, sin duda el lujo. ¿El lujo? Sí, el lujo. Me parece que lo que está pasando, particularmente, vamos, te iba a decir en el segmento urbano, pero también en el vacacional, ¿no? Me parece alucinante, ¿no? Alucinante. O sea, ver una ciudad como Madrid, ¿no?, en la que hace 10 años el precio medio estaba del mejor hotel de la ciudad, ¿no?, estaba en 350 euros, ¿no? Y que tengamos ahora un Four Seasons, un Mandarin Oriental, un Rosewood, ¿no?, con potencial de precio medio de 700-800 euros, me parece una grandísima digamos, noticia para la ciudad, ¿no? Ahí teníamos una falta absoluta, ¿no?, de posicionamiento respecto a otras capitales europeas y falta de marcas internacionales, y ha aparecido un capital que entiende ese tipo de aportación de valor, de cadenas como que son muy demanding, ¿no?, en términos de plazo de contrato, en términos de condiciones muy leoninas, pero que tienen la capacidad de llevar a ese cliente, ¿no?, que paga 700 euros y que no quiere plantearse ir a 500 porque tiene una oferta mejor, no, es que voy a Four Seasons, voy a Mandarin, ¿no? Y eso se está extendiendo al vacacional, ¿no? La apertura del... ¿Sabes qué ocurre? Tenía que preparar un juego que casi que voy a aprovechar, Miguel, Venga. Que era más o menos coger palabras como que podrían resultar dispares y juntarlas a ver qué me dices, ¿vale? Y era como tenía justamente puesta una que era el todo incluido y el lujo. Todo incluido y lujo. Que eso lo dices hace 5 años sí, y dices, ¿qué me estás contando? No puede ser, ¿no? No, pues mira, yo creo que es que el lujo está, el gran lujo, un gran lujo que creo que no encajaría bien con el todo incluido, y luego hay un lujo que encaja bien con el todo incluido, ¿no? O sea que... Pero tienes productos como ICOS, por ejemplo. Por ejemplo, te iba a mencionar concretamente ICOS, ¿no? Entonces, bueno, pues este no es el hotel al que seguramente vaya el cliente que va a buscar el Six Senses de Ibiza, porque buscan un punto más de exclusividad, pero es una oferta atractiva para otro perfil de cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues que te da, oye, una oferta todo incluido de restauración dentro del propio hotel, incluso acuerdos con restauradores terceros, y de hecho está funcionando, ¿no? Y funciona bien, ¿no? Entonces no es agua y aceite, pero es verdad que el gran lujo creo que son experiencias muy especiales, muy a medida, y eso encaja mal con el todo incluido, en mi opinión, ¿eh? En tu opinión. El gran lujo. Otra sería el camping y el servicio hotelero. El camping, bueno, pues mira, el camping y servicio hotelero. Hombre, todo el tema, yo creo que está ahora empezando, es un alojamiento, pues todavía, bueno, la presencia muy pequeña, ¿no?, en nuestro mercado, pero creo, no sé, veo a inversores como Meridia Capital, ¿no?, muy enfocados, ¿no? Y Javier, pues no, vamos, creo que tiene muy buena visión de juego, ¿no? Entonces me parece interesante y es una buena combinación, pero un mercado muy minoritario, ¿no? A día de hoy en España. A día de hoy en España. ¿Vas a otros países? Sí. Mira, tengo una pregunta para ti que me dejó Bárbara Zubiria en su episodio de Selina. Sí. Y me decía que le gustaría saber cuál es tu visión sobre qué nuevas tendencias consideras que van a dar un giro de tuerca en el alojamiento, vamos a llamarlo alternativo.
Yo así, no sé si denominarlo alojamiento alternativo, ¿eh? Hay un segmento que creo que tiene una oportunidad en España y derivada además de toda esta dinámica de teletrabajo, ¿no? Y de nómadas digitales, etcétera, que es, digamos, el producto enfocado específicamente a larga estancia, ¿vale? Que no tiene que ser vacacional, o sea, urbano, puede ser perfectamente vacacional, y de hecho creo que hay zonas en España con muchísimo potencial, ¿no? Toda la provincia de Málaga pues tiene Alicante, ¿no? Con aeropuertos, ¿no? Con conexión internacional, y donde el coste inmobiliario además, bueno, pues oye, porque no necesitas estar en el centro, ¿no? O sea, tienes que estar bien conectado, pero ahí creo que hay una oportunidad, ¿sabes? Y nada que ver con Extended Stay America, con el producto este aburrido, sino producto concebido con gracia, con zonas comunes bien adaptadas para esa demanda, para generar un poco ese efecto comunidad, ¿no? Que creo que persigue mucho Selina, por ejemplo, ¿no? Pero enfocado en larga estancia, ¿no? O sea, yo visualizo, fíjate, no sé si es una utopía, pero quiero pensar que las grandes corporaciones, ¿no? Que tienen que retener talento, ¿no? Y que hoy digamos, tienen la posibilidad por la actividad que desarrollan, véase las tecnológicas, ¿no? de que sus empleados trabajen en remoto, pues fíjate, veo que grandes corporaciones tipo Microsoft, Google, etcétera, pudieran tener acuerdos con compañías que estuvieran especializadas y con alojamientos, digamos, bajo un mismo estándar, no de producto, ¿eh? Yo el producto lo haría cada uno diferente, con su gracia especial, etcétera, pero con una oferta de servicios, internet de altísima capacidad, para llegar a acuerdos con empleados de estas grandes corporaciones, ¿no? Que puedan estar trabajando 3 meses en Málaga y les dé el flux y se quieran ir a Corfú y se quieran ir a Frankfurt, y tengan esa ¿sabes?, esa vida, digamos, con unas condiciones muy homogéneas, ¿sabes?, con un plan, digamos, de tarifas, ¿no?, preacordadas, ¿no?, para los distintos establecimientos, y que haya ese tipo de acuerdos, ¿no? Yo creo que de ese producto hay todavía muy poco, en general en Europa hay mucho, en Estados Unidos, muy aburrido, muy feo. Y creo que mezclando diseño, ¿no?, y conceptualizando bien el producto, creo que hay ahí una oportunidad muy grande, ¿no? Desde el marco también has comentado corporate, no exclusivamente. Sí, desde el marco corporate. Hablando un poco de lo que son procesos de transacción, te voy a poner un caso, ¿vale? Un vendedor pretende vender al 5 o 6 un activo con riesgo y el coste de financiación está por encima del 6 o del 7. Sí. ¿Cómo gestiona Miguel esto? ¿Qué le cuenta al vendedor? ¿Cómo se hace esto? Pues malamente. Al vendedor le diría que seguramente que si no tiene necesidad de vender, no venda ahora, ¿vale? Porque la valoración, salvo que sea una cosa muy especial, ¿vale?, y el comprador no tenga criterios financieros, ¿vale?, porque se mueva con otros criterios, que a veces ocurre, ¿no? Y eso ocurre mucho en el lujo, ¿no? Pues creo que no, la ecuación, ¿sabes?, supone un descuento en precio. O sea, definitivamente, ¿no? ¿Y tú crees que se viene hablando mucho de los reajustes a la baja de precios, que si el 30, que si el 25? Sí. Yo creo que en valoración sí, en valoración es lógico, ¿no? Esta subida de tipos, pues la estructura de coste de capital ha cambiado y esto afecta al precio seguro, ¿vale? Otra cosa es valor y otra cosa es el precio, ¿vale? En el que ya el precio que tienen las cosas se determina por otros elementos también, ¿no? Estratégicos, de entrar en una ubicación concreta por parte del inversor que entra y tal, ¿no? Pero efectivamente es más complicado. O sea, el entorno para la actividad de capital markets, transacciones inmobiliarias, pues es mucho más complicado, ¿no? Y Miguel, hablando de esto, cuando uno se mete en un proyecto para hacer un análisis de viabilidad, hay, digamos, ratios que pueden estar relacionados con el negocio, ¿no? El multiplicador de GOP, los flujos de caja, etcétera. Otros con el inmobiliario, la tasación, el precio por habitación. ¿Cómo se hace un buen plan de viabilidad? Bueno, al final
básicamente tienes que analizar todos los elementos que pueden afectar, hablando de producto hotelero, ¿no?, al activo concreto que estás planteándote transformar en hotel o reposicionar o un suelo para desarrollar un hotel, ¿no? Entonces, claramente es un primer elemento es la oferta existente, ¿no?, y la oferta previsible, evidentemente, ¿no? Tienes que el tamaño de la demanda actual, ¿no?, y si hay algún elemento que te haga pensar, pues que porque se van a posicionar empresas en la zona o algún proyecto que se haya anunciado, ¿no?, cómo puede evolucionar esa demanda, ¿no?, que es enormemente complicado, ¿no? O sea, con todos los elementos disponibles, pues tienes que hacerte una composición de lugar de si pues el potencial de demanda que tiene el producto en términos de pernoctaciones, de precio medio, ¿vale?, analizando todo lo que es el entorno, pues lo que es ¿por qué? Porque al final lo que vas a tener que determinar, o sea, el valor no es un precio metro cuadrado en hoteles, ¿no? La particularidad de este activo inmobiliario, que yo creo que es uno de los más complejos que existen, es que en ese inmueble se desarrolla una actividad económica que, además, de rabiosa actualidad. Es decir, la habitación que no vendes hoy ya no la vendes nunca. Ese ingreso no se genera. No es como una renta de un edificio de oficinas que la recibes y bueno, puedes tener una renegociación, puedes tener una carencia, pues 4 cosas. No, aquí no. Aquí los impactos son todos. O sea, el riesgo del negocio lo asume y al final las cosas valen en función de lo que son capaces de generar. Pues aquí la clave es afinar en la proyección de caja futura que va a generar el establecimiento, ¿no? Y eso te requiere hacer ese análisis de mercado, ¿no?, de oferta, de demanda, de posibles nuevos competidores, etcétera. Te requiere, muy importante, saber cuál es el plan, ¿vale? O sea, cómo me voy a diferenciar yo de la demanda. Y hay historias muy exitosas, ¿no? Yo recuerdo pues un hotel aquí en Madrid, el Hotel Convención, es un hotel de 800 habitaciones al lado del Retiro, un hotel muy poco conocido. En su día, hace años, tuvimos la oportunidad de trabajar para la propiedad, ¿no?, analizando su patrimonio. Cuando vimos aquello, bueno, yo no sabía ni que existía, o sea, no sabía, o sea, me hablabas de que tenía 800 habitaciones, lo había visto alguna vez pasando por allí, y de repente, pues, vimos que, bueno, pues daba un EBITDA de X, ¿no? Empezamos a analizar aquello, era un hotel cansado, etcétera, y entonces le dijimos a la propiedad, oye, tienes una oportunidad fantástica aquí. O sea, esto que hace 3 todos los años, imagínate, pues creemos que haciendo una reforma que hay que cuidar muy mucho porque son 800 habitaciones y multiplicar un coste por habitación por 800, pues siempre da una cifra abultada, pero a diferencia de lo que has hecho en los últimos 30 años, que es gestionarlo tú de forma directa, con una gestión del coste pues muy buena, pero del ingreso no tan buena. Si esto en este momento lo pones bajo una marca internacional y te alías en un esquema de franquicia en el que tú sigas gestionando, pero tengas la marca, la combinación de una reforma ahora en el momento de mercado con un operador internacional puede bueno, pues ser un... ¿Cuánto puede aportar? Bueno, te lo digo lo que aportó. O sea, nosotros, no recuerdo la estimación que hicimos, pero hicimos todo ese análisis, ¿no? Hablamos con las 6 cadenas principales, Hilton, sí, Marriott, Accor. Al final lo cogió Novotel, no porque fuera a lo mejor la mejor oferta en términos de marca y tal, pero sí porque tuvo la flexibilidad necesaria para, digamos, para empatizar con la propiedad. La propiedad le daba mucho miedo, ¿y qué pasa si no me aporta nada?, ¿no? Claro. Pues Novotel dijo, no te preocupes, en 3 años puedes romper el contrato unilateralmente. O sea, me arriesgo a que tú, al año 3, y le di un par de ventanas de salida para dejarle tranquilo, vale, pues eso me parece bien. Y Novotel sigue después de 7 años allí. Claro, se multiplicó por 3 el EBITDA el primer año. El EBITDA. O sea, la inversión que hicieron está ya recuperada. El CAPEX que metieron, ¿no? El CAPEX para renovarlo. Entonces, era un tema, o sea, claro, tú analizabas el entorno, analizabas los competidores, los precios en los que estabas tú,
Eso sí, en costes es que no había dónde rascar, porque es que no, era una gestión de costes que afectaba al ingreso. Llegaba mal, tarjeta roja, ¿no? Entonces, tuvieron la visión los accionistas de decir, oye, de escucharnos, y con todas las evidencias que aún así les costó, les costó porque era, oye, meter en su casa a alguien que bueno, por su... Novotel también lo tenía claro. Novotel lo tenía clarísimo, ¿no? Y hizo, entonces, claro, esa es una historia de mucho éxito, ¿no? Pero tú fíjate si esa propiedad hubiera reformado el hotel, que lo iba a hacer en cualquier caso, y hubiera seguido con la gestión anterior, ¿no? Estoy seguro que habría mejorado el Evita, evidentemente, porque tendría mejor producto, pero era una joya. Desconocido, ahora está posicionado y es uno de los 3 principales hoteles de convenciones de Madrid, ¿no? Oye, Miguel, una de las cosas también que tienes toda mi admiración, tú y los 4 socios, es que yo me he enterado de que os habéis hecho todas las maratones. Y esto fue un reto que os pusisteis, ¿no? Sí, esto también ha sido una maravilla, Joroba. Esto ha sido una maravilla. Esto, mira, Miquel corría maratones, ¿no? Y entonces, pues en el 2010 estábamos un viernes comiendo los 4, ya habiendo acabado la semana y tal, y entonces a los postres, pues, oye, a que no hay para el año que viene irnos los 4 a correr un maratón a Nueva York con nuestras mujeres, ¿no? Hostia, y entonces, claro, tú estás de viernes, ¿no? Terminada la comida y tal, ¿dónde hay que firmar, no? Y entonces ahí firmamos el compromiso. Y entonces esto era en septiembre del 21, en septiembre del 2011. Y 4 meses antes vino con el plan de entrenamiento a nuestros despachos, ¿no? ¿Esto Miquel? Sí. John y tú. Sí, y los 4. Sí. Y entonces nos dejó ahí el plan de entrenamiento. Entonces, bueno, como somos, lo hicimos a rajatabla, todo, no nos saltamos ningún entreno, fue durísimo, ¿no? Fuimos a Nueva York y luego terminamos los 4. Y fue, ¿Las hacéis juntos o cada uno al final acaba yendo? No, cada uno a su ritmo, y hay un cierto también, oye, llega yo primero, tal. ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que suele acabar primero? Ha ido evolucionando, ¿sabes? El primero lo gané yo, pero ha sido el único. Luego ya hemos ido alternando, ¿eh? Y entonces hemos corrido, decidimos... ¿Miquel, qué fue el que lo motivó? Imagino que alguno habrá ganado. Sí, ganó uno. ¿Sí? De Berlín. De Berlín Lo ganó él. Y entonces hicimos, a partir de ahí todos los años hemos hecho uno, ¿no? El último lo hicimos el año pasado en Nueva York, que volvimos 10 años después a hacerlo y seguimos corriendo juntos. Nos hemos apuntado al de Berlín el año que viene. Qué bueno. Pues, a ver, Miguel, me he sentado con mucha gente, como te decía al principio, y todo el mundo me ha dicho que le tengo que hacer la pregunta de qué es lo que quieres hacer ahora, a partir de ahora. Has salido de Colliers, creo que estaba programado. Correcto, sí. ¿Y qué es lo que...? Pues nada, pues mira, te cuento, sí, yo he salido, del día a día operativo, todavía sigo siendo miembro del comité asesor, pero desde febrero pues ya no estoy en proyectos y me alegro mucho, ¿no? Yo tomé la decisión, nosotros hicimos la operación en el 2018, y como son este tipo de operaciones, ¿no? En las que, bueno, pues hay, como te decía antes, en definitiva, quien invierte, pues invierte en talento, ¿no? Y en una compañía en funcionamiento, pues teníamos un periodo de permanencia mínimo, ¿vale? Que eran 5 años, ¿no? Yo ya hace 2 años y medio me hice una composición de lugar, que fue la mía, y eso, oye, bueno, pues para entonces tendré 55 años ya. Y bueno, pues son 31 años de consultoría, que no cambiaría nada, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen momento. Todavía me quedarán pues unos 10, 12 años para, bueno, pues profesionalmente estar activo. Y además me parecía que vitalmente, bueno, pues oye, estaba bien haber hecho ya 30 años de consultoría, no voy a volver a hacer consultoría más, eso ya te lo digo, ¿no? Y me parecía que por todos los lados por los que lo veía tenía sentido, ¿no? Yo, como te decía, he trabajado pues con Laura Hernando, que es la actual Managing Director de la división de hoteles, ¿no? Y con Gonzalo Gutiérrez, pues entre 15 y 19 años. Y entonces, bueno, me parecía honrado, primero, decírselo a mis socios para que lo supieran, ¿no? 2 de los 4 tomamos la decisión, ya hace 2 años y medio.
Tú, creo, ¿no? Y tú, correcto. Y creía que era honrado decirlo, primero para que la compañía se preparara, para que nuestros accionistas lo supieran, y también se lo trasladé a Laura, ¿no? Y un poquito más tarde a Gonzalo, ¿no? También para que ellos tuvieran su perfil, ¿no? Me parecía también muy interesante. En las consultoras ocurre esto mucho, ¿no? O sea, en Arthur Andersen, por ejemplo, la última persona que queda de mi promoción, que es socio desde hace años, pues en un año lo dejan. Los despachos de abogados es muy habitual con 55, 56 años, que parece es curioso, ¿no? Porque es cuando teóricamente tienes más experiencia, más capacidad y tal, pero es muy habitual, ¿no? Y yo me parecía muy interesante porque creo que nosotros ya hemos dado el salto a la siguiente línea, ¿no? Es decir, ahora mismo Miquel es presidente y CEO, Joan García es el director general de la compañía y ahora todas las líneas de negocio están al mando de un managing director, en el caso de Hoteles Laura, que son personas, casi todas ellas, que han crecido en IREA y a mí me parece maravilloso, ¿no? Ellos son el presente y el futuro, ¿no? Y ahora están formando a lo que serán las siguientes generaciones y esto es un proyecto de mucha continuidad. Nosotros lo hemos llevado hasta un punto y ya digo, por razones personales, pues creo que en mi etapa de 12 horas al día, pues ha acabado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Todavía, de momento estoy en la fase de meses sabáticos que me he cogido, que realmente no he parado de hacer cosas, porque tenía una cola de cosas pendientes, ¿no? Que no me daba tiempo de hacer, ¿no? Y entonces, la verdad es que estoy pues muy activo haciendo temas de ordenar cosas que tenía pendientes de ordenar. Pero, como te decía, pues tengo tiempo para desarrollar algún nuevo proyecto, ¿no? Sin ninguna prisa, ¿no? El qué voy a hacer no lo sé todavía concretamente. Sí te digo que parte de mi tiempo y una buena parte me gustaría dedicarlo en mi carta a los Reyes Magos a temas como yo digo que merezcan la pena. Yo creo que he tenido mucha suerte en la vida, ¿no? En cómo se me han dado las cosas y creo que hay gente que no tiene, desgraciadamente, no ha tenido esa suerte y me gustaría desarrollar algún proyecto que pudiera dejar un granito de arena, ¿no? No sé si te refieres, puede ser que tú tienes un espíritu muy filantrópico, que colaboras con varias ONGs, no sé si te refieres a este tipo de proyectos. Sí, la verdad es que me gustaría dedicar, pero más que apoyo financiero, dedicar mi tiempo, ¿no? a labores que ya digo, que merezcan mucho la pena, ¿no? Y eso quiero que sea los próximos 10-12 años, yo creo que el punto central, ¿no? Y luego sí me gustaría, la verdad es que también mi carta a los Reyes Magos es hacer algún tipo de inversión en el sector hotelero, ¿sabes? O sea, me encantaría, que cuando llegue la oportunidad, si tengo la posibilidad de, junto con mis socios o en mi entorno cercano, ¿no? Hacer alguna operación en el sector hotelero, me encantaría. Seguro que sería un proyecto muy chulo. Eso me haría mucha ilusión, ¿sabes? Cuando llegue y sin prisa y ese es un poco mi plan, ¿sabes? Pues genial, te lo agradezco que lo hayas contado. Sabes que antes te he formulado la pregunta de Bárbara a cada uno de los protagonistas y que me gusta pediros una pregunta para otro de los que va a venir después. Y en tu caso me gustaría que me hicieras una pregunta para Albert Montesinos, que es el CEO y fundador de WeCamp, el glamping justamente antes hablabas de Meridian, de Javier Faust. Sí. Dame una pregunta que le hagamos a Albert. Sí. Bueno, pues mira, quizá por desconocimiento, es un nicho tan concreto que no hemos dedicado esfuerzos, ¿no? a generar transacciones, ¿no? No sé cómo comentabas antes, ¿no? En otros mercados, Francia, ¿no? Está mucho más extendido, ¿no? Este tipo de producto, ¿no? Pero entender un poco el tipo de capital, ¿vale? Que se enfoca a ese tipo de inversión, ¿no? ¿Y qué ve en esa inversión? ¿Vale? Porque intuyo, ¿no? Que desde el punto de vista de valor inmobiliario, pues es más relativo que evidentemente comprar un activo en el centro de Madrid, pero creo que tiene elementos, digamos, que atraen a ese capital que hoy está, ¿vale?
y que invierte recurrentemente, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son esos elementos, ¿no? Cuáles son las claves del negocio que lo hacen atractivo para los inversores y qué perfil de inversor, ¿no? Pensando que el inmobiliario no es el mayor de los no fuertes. No es el mayor de los fuertes, correcto. Esa sería quizá mi pregunta, ¿sabes? Pues para terminar, Miguel, no sé si te gusta leer y si me podrías recomendar o me recomendarías un libro. Pues mira, no soy un gran lector, la verdad. O sea, siempre tengo un libro en la mesilla, pero tengo la cosa que me acuesto, macho, y en 15 minutos me quedo frito, o sea, que me dan siempre dos páginas para leer y nada más. Y luego ya digo, no soy de ponerme 1 hora y media, ¿sabes?, ahí a devorarme libros y sí, pues cuando viajo y tal. Pero sí, alguno, así que uno que te diría que quizás me gustó mucho fue uno de Arturo Pérez Reverte que se llama Sidi, que es la historia del Cid Campeador, ¿no? Sí. Y me gustó mucho la historia, ¿sabes? Primero cómo está contada y luego me enamoró mucho. Claro, es un personaje que en su destierro cuenta el destierro del Cid, ¿no? Y entonces, bueno, pues va con todas sus huestes, pues claro, desnortado, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo cuenta cómo en esa situación tan dantesca el personaje, el Cid, era capaz, ¿no?, de mantener la cohesión de la gente, ¿no? Y con dureza, pero midiendo mucho claro, tenías que allí estar, bueno, ser el jefe y tomar decisiones difíciles, ¿no? Pero aún así tenía la admiración, ¿no?, del equipo, y eso lo cuenta muy, muy bien y es fácil de leer, ¿sabes? Lo anotaremos aquí. Yo, por mi parte, te pasaré el podcast que ha lanzado hace poquito Jordi Wild de Wild Project, donde está justamente Arturo Pérez Reverte hablando de su último libro, que seguro que también te va a resultar interesante. Vale, perfecto, fenomenal. Pues ha sido un placer, Miguel. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Me ha encantado hablar contigo. Creo que hay un montón de aprendizajes. Creo que me voy a escuchar este podcast muchas veces para ir tomando notas. Muchas gracias. Y te agradezco que hayas contado tu historia de emprendimiento, la forma en la que entiendes tú los negocios, la forma en la que entiendes a las personas, y gracias por tu tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, Rodrigo, un placer. Gracias a ti, Miguel. Vale. Hay muchos temas de la conversación de Miguel con los que me quedaría. En cuanto a la evolución del sector, seguramente en el corto y medio plazo sigamos contando con propietarios individuales en vacacional que mantengan la gestión. El inversor más profesional, o sofisticado, buscará comprar carteras. Es probable que vire hacia un segmento más de lujo y una estrategia más core, mayor permanencia, menor apalancamiento, que no está la cosa para tirar cohetes, y un producto más upper scale. Fondos soberanos, sí, pero también family office, casos como la familia Shamoun, Marbella Club o Puente Romano, que el gran lujo pinta que funciona y el lujo en todo incluido le acompaña. Un ciclo de mercado que viene desde la compra de deuda en productos agotados a tarifas de más de 1.000 euros por noche para quien pueda. Miguel, el conocer las habilidades y fortalezas, la capacidad de aprovechar el cambio, el cuidado de la gente, la involucración y una sana relación con socios, claves para el emprendimiento. Tampoco creo que tardemos mucho en volverlo a ver con algún proyecto relevante y novedoso. Que en esta vida, la verdadera fortuna es poder hacer lo que te gusta y sacar tiempo para ayudar al prójimo.